La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos del canal Verde Cerca TV. En el día de hoy vamos a compartir un tema de actualidad con Claudia Muñoz, directora regional de la Fundación para la Superación de Pobreza en los Lagos, y con el cual la saludamos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación para este programa. En los últimos días ha sido puesta en relieve la encuesta CACEN, encuesta económica social que pone de relieve los grados de pobreza extrema y pobreza que tienen cada una de las regiones, el promedio del país y una prueba selectiva de algunas comunas. Y ha habido sorpresas porque no trajo todo lo que creía que podía traer, y la cuestión inicial que le queremos preguntar a Claudia es ¿por qué hacer encuestas económico-sociales si el país tiene tan pocos recursos después para ocuparse de ellos, de los resultados? Sí, por lo mismo, bueno, la encuesta CACEN lo que permite, y uno de para nosotros es muy valorable porque permite tener una radiografía de la situación de pobreza que hay en el país, pero también permite el poder orientar políticas públicas para ir en solución de eso. Que se haga algunas veces, otras que no se haga, ese es otro tema, pero sí poder, con los pocos recursos que se tienen, poder enfocarlos de mejor manera a solucionar cada una de las dimensiones que se van viendo afectadas, que además desde el 2013, que nosotros como fundación también nos alegramos mucho de que eso haya sido incorporado, que se han agregado otras dimensiones mucho más allá del ingreso, que era una demanda que como fundación, desde la creación de la fundación hemos tenido desde el año 95, y que se agregó el 2013 y ya este 2015 se agrega con dos dimensiones más, que nos permite también tener una claridad mucho más precisa sobre hacia dónde van los problemas en cada uno de los territorios. Normalmente uno antes se queda solo con el tema de pobreza por ingreso, pero agregándole estas otras dimensiones y con los desagregados nos permite también tener una mejor radiografía de lo que está pasando. No es perfecto, todo debiéramos ir mejorando, debiéramos agregar otras dimensiones. Como fundación nosotros planteamos que una de las demandas que tenemos es que pueda incorporarse en el ámbito de educación el tema de calidad. Asumimos que una vez incorporado ese indicador, debiera también tender a subir mucho más el indicador de pobreza. Pero lo que sí nos ha reflejado desde que se agregaron el tema de las dimensiones es poder ver que el tema del ingreso no necesariamente soluciona los temas de pobreza. Y en la mayoría de los casos el indicador multidimensional sobrepasa al indicador por ingreso. Pero ahí siempre ocurre de que es muy noble el hecho de que yo haga encuestas socioeconómicas con el objetivo de focalizar mejor la política pública, por lo tanto invertir mejor los dineros que son de todos los chilenos. Pero resulta que son insuficientes, es decir, que la misma existencia de una fundación para la superación de la pobreza implica que el Estado no tiene los mecanismos ni los recursos para encargarse él mismo de enfrentar algo tan importante como es esta exclusión de ciertos medios básicos. Y es cierto que el año 90, con el retorno del sistema democrático, hubo una mayor preocupación por entregar recursos a las encuestas CACEN y por lo tanto hay una serie que se repite. Sin embargo, pareciera que nos limitamos a la lectura de las cifras estadísticas y las pobrezas en las comunas suben o bajan imprevistamente. ¿Cómo es esto nuevo de que se integra no solo el ingreso para medir la pobreza, sino que también se integra lo multidimensional? ¿Tú nos puedes dar un poco algunas luces sobre estas nuevas características de esa categoría? Sí, además del ingreso está el componente de educación, que además se mide los temas de asistencia, pero también los temas de escolaridad. Y es ahí también nosotros como región tenemos un alto índice
de pobreza de cerca de un 40%, 42,7% en la parte de escolaridad dentro del componente de educación. ¿Qué es lo que significa esto? Que de los hogares encuestados, un 42,7% presenta personas en estos hogares que no han cumplido el nivel educacional que correspondía al momento histórico en que vivían. Es decir, dependiendo de la edad, no llegó a cuarto básico, no terminó octavo, no terminó cuarto medio. Ya, pero antes de eso, ¿a partir de cuánto ingreso individual o familiar uno es pobre? Los indicadores... En esta encuesta, digamos, 2015. En esta encuesta, mira, la verdad que te diría, y no tengo el dato preciso. Son algo así como 92.000 pesos por persona. Claro, por persona viviendo en el hogar. Ya, y entonces, hoy día se le amplía lo que tú dices, la dimensión de la educación, salud, la dimensión de la salud, la dimensión del trabajo, la red trabajo y vivienda. Vivienda y entorno, y una que se llama redes y cohesión social, que es la que tiene menor porcentaje, pero ya está siendo incorporada. ¿En qué refuerza, digamos, en qué cambian las condiciones que sea multidimensional la encuesta? ¿Tiene que ver con parámetros internacionales a los cuales Chile quiere acercarse, o tiene que ver con decisiones locales de darle mayores parámetros y mayores importancia a otros aspectos, no solo a los ingresos familiares mensuales promedio? No, porque existe un parámetro internacional que hay que cumplir, pero sí es una mirada que está dando el país a lo que está pasando también en el mundo entero, que es entender que la pobreza no solo tiene que ver con la dimensión del tener, sino que se abre a otras dimensiones como es el ser, el hacer y el estar. Y es eso lo que tiene que estar medido. Porque se ha demostrado que no solo en una región como esta, teniendo, entre comillas, pleno empleo, con altos índices de empleabilidad, la multidimensionalidad hace que estemos en el cuarto lugar a nivel país en temas de pobreza. ¿Cuáles son los principales resultados que arroja a nivel nacional la CACEN y un poco a nivel de las regiones también, de los distintos territorios? Bueno, a nivel nacional, el 11,7% está en pobreza por ingreso, pero eso aumenta un 20,9% en pobreza multidimensional. Una de las regiones que más complejidad tiene en este aumento es Atacama, que es tremendamente, el porcentaje llega a 29,2% en pobreza, perdón, a 23,9% en pobreza multidimensional, teniendo un bajo porcentaje en pobreza por ingreso. La más alta en pobreza multidimensional sigue siendo Araucanía, después viene Coquimbo y de ahí viene la región de los lagos, que nosotros teniendo un 16,1% en pobreza por ingreso, tenemos un 23,2% en pobreza multidimensional. Y pero ahí Antofagasta se aplicaría por la situación, Atacama por la situación de la minería, en el sentido de que digamos, las condiciones de trabajo son muy duras en las minas, los pirquineros pesan decisivamente, y particularmente hay ingresos, pero no hay infraestructura alrededor. Es decir, alrededor de las minas no hay escuelas, no hay policlínicos, no hay vivienda, ellos van alojándose en distintos lugares. Por lo tanto, corresponde el comparar esa extrema diferencia que hay entre la pobreza multidimensional en Atacama con la pobreza por ingreso en la misma región. Sí, pero, bueno, y lo que pasa acá en los lagos también, y yo creo que una de las cosas que también hemos visto es que mucho de eso efectivamente se condice con las situaciones de ruralidad. Efectivamente, en los sectores más aislados, las posibilidades de acceso a temas de educación y temas de salud hacen que esto vaya aumentando, pero también se ha agregado la dimensión de vivienda, que ahora se le agrega vivienda y entorno. Y, por ejemplo, nosotros como región, ahí tenemos un porcentaje alto dentro del componente de habitabilidad, que es un componente que tiene que ver con hacinamiento y estado de la vivienda. Pero, y esto permite que, por ejemplo, políticas públicas como habitabilidad rural, que está llevando a cabo el Ministerio de Vivienda, nos permitan también focalizar de mejor manera el trabajo que se hace con las comunidades, que es un programa que específicamente aborda las particularidades que tienen estos territorios rurales, de las que antes ninguno de los otros programas de vivienda podía hacerse cargo. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una política pública que sí se ha hecho cargo de los resultados de la CACEN. No necesariamente pasan todas y a uno le gustaría que pasaran todas, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con fomento. Muchas veces están dadas, y yo diría que es lo que nosotros hemos visto también, gran parte de este no cumplimiento de resultado CACEN con una política pública adecuada tiene que ver con temas de descentralización.
los resultados se dan a nivel nacional y a nivel nacional también los miran, pero este desagregado regional, nosotros lo podemos mirar, lo conversamos, pero no existe la posibilidad de tener políticas públicas más desagregadas, tanto a nivel regional como comunal. Y ahí ese es un desafío que tenemos como región, como país, de poder dar focos más claros a nivel desagregado en cada uno de los territorios. En políticas de fomento, por ejemplo, muchos de los temas están pensados en gente que está formalizada, cuando uno de los problemas que tiene esta región también está en el indicador de trabajo, que tiene que ver con seguridad social y que tiene que ver con el tipo de contrato y que puede tener mucho que ver también con el indicador de escolaridad. Al no tener una escolaridad adecuada, muy pocos pueden entrar a un contrato formal, por lo tanto son temas que hay que abordar. Además hay actividades en las zonas rurales que son actividades consuetudinarias, que formalizarlos rápidamente puede llevarlos al fracaso. Entonces, la política pública y lo que nosotros apostamos también como fundación es que toda política pública dé cuenta de estas particularidades locales. Digamos sobre la regionalización y la excesiva centralización del país, yo creo que tiene un impacto muy significativo. Porque claro, si tú estableces que todas las regiones son relativamente parecidas o se acercan al estándar de la política pública, y en la realidad tú encuentras que el territorio es distinto, que la estructura económica es distinta, que las tradiciones culturales y las influencias que vienen de antes también son diferentes, y te encuentras con que la pobreza tampoco coincide. Hay pobreza altamente por ingreso por un lado, menos significativa, multidimensional, al revés también ocurre como en el caso de Atacama. Entonces la política pública es ineficaz, porque apunta a un promedio, siendo que las diversidades son muy significativas y particularmente en sus consecuencias más excluyentes como es la pobreza. Entonces, ¿cómo la nuevo enfoque multidimensional enfrenta esta política más integral, más balanceada, en la cual no solo se toma si yo tengo ingresos promedio mensuales al año, sino que también cómo vivo, cómo es mi entorno de vida, cómo son las vías de comunicación, las plazas, cómo son el acceso a la escolaridad, cómo es el acceso a la salud, cómo es el acceso, en qué características tiene la vivienda? Sí, es lo que he comentado. Uno debería pensar que la política pública debería apuntar a eso. Hay programas, como comentaba en el caso de vivienda, que apuntan a eso. El Ministerio de Vivienda, de hecho, se ha abierto mucho más a temas de espacios públicos, cosa que antes, si uno lo pensaba a mediados del 90 o principios del 2000, estaba enfocado solamente al tema de construcción de vivienda. Ahora se abren con nuevos programas de espacios públicos o este programa de habitabilidad rural, que permite además mejorar no solo la condición de la vivienda, sino que hacerse cargo de recintos complementarios, pensando en que muchas de las personas que vienen en sectores rurales trabajan productivamente en su casa, les permite ampliar ahí, pero también les permite ampliar el entorno comunitario, tanto productivamente como en temas de espacio, o sea, pudiendo tener un galpón de secado de algas comunitario, por ejemplo, o un fogón comunitario para quienes quieran, pensando en los temas de turismo. Ese tipo de políticas públicas en las que uno celebra, alaba, y nosotros también como fundación, a través del programa Servicio País, tratamos de aprovechar e incorporar a las personas y organizaciones con las que trabajamos. Otras, en otro caso, son más complejas y normalmente tienen que ver con temas de fomento productivo, que debieran de a poco empezar a buscar formas de descentralizar. Sale el programa a nivel nacional y se debe aplicar en la región para cumplir con la cantidad de gente cubierta por el programa. Pero es difícil hacerse cargo cuando muchos de ellos no tienen formación para rendir cuenta, cuando no tienen formalización del trabajo, y muchas veces terminamos, y es lo que nosotros hemos visto también como en programa Servicio País en los 20 años que llevamos en la región, que lleva al fracaso a las personas y a las organizaciones que después no quieren tampoco volver a postular. Eso es un tema complejo que uno esperaría, y nosotros como fundación vamos a seguir siempre insistiendo en que dentro de esta mirada del proceso descentralizador se hagan cargo de este tipo de acciones también. Ahí dentro de la estadística, ¿cómo es la evolución general de la pobreza en Chile en los últimos 20 años? Partimos un poco con el año 90, que tenía 38 y algo % de promedio, y ha ido disminuyendo. ¿Cómo son la evolución general de la pobreza a nivel del país?
Es una pobreza distinta. Bueno, O sea, en 20 años ha cambiado. Sí, sí. Y ha cambiado hace mucho más. Una pobreza que, claro, ha cambiado en términos de número, ha ido disminuyendo si uno la toma en temas de ingresos, pero se va ampliando si la vamos tomando en dimensiones. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros lo que planteamos también es el tema de que no mirar la pobreza solo en el tener o no tener. Y efectivamente, ahora uno dice, y uno lo ve también, todos tienen acceso a muchas cosas, las posibilidades de crédito, las posibilidades que las casas comerciales a tener televisores, zapatillas, cosas, pero la situación de pobreza que se vive alrededor es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. El otro día una de las personas de la fundación hablaba de cómo ha ido evolucionando la pobreza, desde la pobreza sin zapatos, de principio a mediados de siglo, la pobreza con ojotas, hasta la pobreza con zapatillas de marca. Y esta es la que estamos viviendo ahora, y es importante mirarlo desde ese sentido. No solo el dar empleo nos puede solucionar la pobreza, sino que es dar un empleo de calidad, pero además generar las condiciones de un entorno adecuado para que uno tenga ciertas certezas o ciertas garantías para vivir en un territorio. Y lo que pasa, y lo que ha ido pasando también en el caso de la ruralidad, es que tampoco se han entregado las condiciones adecuadas para que la gente decida vivir en sus territorios, pero tampoco existe una política pública para recibirlo. O sea, si es que alguna comuna, alguna región o a nivel país se decide terminar o trabajar para que la ruralidad vaya disminuyendo, tampoco existe planificación para recibirlos en las zonas urbanas, que es lo que también hemos visto y lo que nos toca a nosotros vivir cada día de verlo en ciudades grandes. En este cambio de características de la pobreza en los últimos 20 o 25 años, hay más allá del paso de las ojotas a las zapatillas de marca, hay también cambio en las formas de vida, pero podríamos decir que hoy día Chile es tan pobre como hace 25 años atrás, ¿es más pobre o es menos pobre que hace 25 años atrás? En el sentido que hoy día opera la tarjeta, digamos las tarjetas, este dinero electrónico en la cual los sectores de bajo ingreso están más endeudados de lo que lo hacían hace 25 años atrás. Puede ser que su nivel de vida aparente tenga mejores pantalones, mejores camisas, mejores niveles de vida en su vivienda, pero desde el punto de vista de su patrimonio están más endeudados y son más pobres que hace 25 años atrás. ¿Qué piensas tú de ese comentario? Absolutamente, y tiene que ver mucho con lo que nosotros planteamos, que no hay que solo centrarse en el tener, porque por tener acceso, efectivamente, ahora vivimos una realidad donde eso es mucho más factible para todos, pero tenemos menos seguridades o tenemos accesos a la educación más complejos que antes. Y claro, hay que ir mirando, por ejemplo, ahora apareció esta dimensión del entorno y redes, en esta región, por ejemplo, aparece como uno de los indicadores un poco más altos, el que la gente siente que ha sido pasado a llevar, que no ha sido valorado, que son dimensiones que es importante irlas viendo. Es difícil comparar más allá de lo subjetivo, pero es difícil comparar porque no hay posibilidades de comparar porcentajes. En el caso multidimensional tenemos del 2013 al 2015, pero sí es una pobreza que cambia. El poder tener acceso a una tarjeta de crédito no necesariamente, o a una tarjeta de casa comercial, puede terminar incluso empobreciendo más a una familia, y que es lo que hemos visto también. O sea, el caso que están siendo rematadas muchas viviendas que con mucho esfuerzo los pobladores habían adquirido por vivienda social, y que finalmente está el grado del endeudamiento y no teniendo otra propiedad les rematan su casa. Y eso, digamos, una cosa relativamente reciente que hace, digamos, a esta pobreza. Pero en la línea general, empezamos con 38 y tanto por ciento en el 90, tuvimos una baja con el alto crecimiento del país hasta 11,7 en la época del gobierno Bachelet 1, posteriormente vino la recesión, el año 2007-2008 subió nuevamente y hoy día volvimos aproximadamente al 12%, 11,7% de pobreza por ingreso. Esa evolución es comparable con... ¿Qué pasó entre
2007-2008, en la cual llegábamos a 11,7, subimos a 14,7 el 2011-2013 y hoy día en 2015 volvemos un poco a 11,7. ¿Son los mismos cesantes? ¿Es otro tipo de cesante? Como a nivel nacional, a nivel general, ¿algunos comentarios? Bueno, a nosotros también efectivamente nos ha llamado la atención que al parecer esta crisis mundial económica nos afectó en los temas de pobreza por ingreso. Es destacable eso. La verdad que económicamente yo no tendría una posición como muy objetiva para decirte cuáles son las razones de por qué se produce eso. Eso yo creo que también es parte del debate que tienen que dar los economistas con respecto a ese tema. Pero sí efectivamente nos llama la atención, es parte también de la evolución que ha tenido el país. Pero lo que comentábamos un poco antes, esta sensación de gasto, de gente que le ha rematado sus casas, también tiene que ver con este ideario de modernidad que se ha ido creando, que la gente necesita tener y comprar para poder sentir que pertenece. Y que eso es uno de los temas que es importante ir midiendo ya. De a poco se integró con esto de cohesión y redes, pero debiera ir aumentando el porcentaje que eso implica en la medición de pobreza. Para ir, digamos, observando este tema de la nueva forma de medir multidimensional, tú decías que los criterios eran, un lado el ingreso, por otro lado la vivienda y el entorno de la vivienda, en tercer lugar la educación, en cuarto lugar la salud, y en quinto lugar hay un tema que dice redes y entorno, que es como un criterio... No, cohesión y redes. Cohesión y redes. ¿De qué se trata esta dimensión de la pobreza en cuanto a las familias? Digamos, esta dimensión lo que pretende también es ver la capacidad de participación que tiene que tienen las personas, pero además cómo se sienten integrados a su entorno. Entonces tiene tres dimensiones, que es el apoyo y participación social, el trato igualitario y la seguridad. Y en el caso de esta región, el porcentaje más alto que tenemos tiene que ver con el trato igualitario, es decir, cuántas personas declaran no haber sentido que recibieron un trato igualitario accediendo a distintas garantías que ofrece el Estado. Ya, o sea, un poco tiene que ver con la convivencia, cuánto yo estoy integrado a participar en los problemas que me atingen, en los problemas generales de la comuna o de la región, tiene que ver con si yo tengo redes de contacto que me ayudan si yo me siento discriminado o no me siento discriminado, esa dimensión. Es una dimensión bastante subjetiva porque evidentemente que yo me puedo sentir muy integrado y en realidad no lo estoy tanto, y otro pasarle a la inversa, que tiene niveles de exclusión importantes y no está al tanto de la posibilidad de los puentes que tiende la red social. Y en esa dimensión, ¿qué conclusiones se pueden tirar de lo que pasa en el país, de lo que pasa en las regiones? Bueno, esta dimensión es una nueva dimensión, tiene solo un 10%, y nos es importante porque hay un estudio que se hizo cerca del año 2003 creo que es el PNUD, donde además se le preguntaba a la gente, a las personas, cuánto ellos creían que su destino estaba, o el lugar donde estaban hoy día tenía que ver con el lugar de donde nació, o con sus propias decisiones, con sus propias decisiones, y cuánto de eso no tenía que ver con sus propias decisiones. Y en los sectores ABC1, el 60% creía que la realidad que le estaba tocando vivir tenía que ver con sus propias decisiones. Y en los otros sectores, en los sectores más pobres, el 60% declaraba que nada de lo que le estaba tocando de vivir tenía que ver con sus propias decisiones. Y esa sensación, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a mirar. El sentido de ver la pobreza más allá del entregar un bono o una asignación, sino que entregarle iguales condiciones y la igualdad de oportunidades para que cada uno viva la vida que quiere vivir. Antes de hacer la pausa, hay un elemento que la pobreza antes de las ayudas estatales, antes de lo que son lo que entrega el Estado a aquellos sectores más pobres, tiene una diferencia bastante importante respecto a los ingresos autónomos netos. ¿Qué es lo que arroja la encuesta en ese sentido? Perdón, No, que uno es la persona respecto a sus ingresos individuales y a sus condiciones de vida, y después se agregan todos los efectos monetarios que tienen las ayudas,
que entrega el Estado, las subvenciones Pero- a distintos sectores que están, qué sé yo, cesantes, sectores rurales, sectores de agua rural, sectores que trabajan las Dideco a nivel de las comunas. ¿En qué hay una diferencia entre esas dos estadísticas en lo que señala la CACEN? ¿Son significativas esas diferencias o no? No tengo, la verdad que no te podría decir, no tengo el dato de cuál es el porcentaje que se le asigna a lo que dice efectivamente a las subvenciones por sobre el ingreso directo de las personas. Después de estas precisiones sobre el carácter multidimensional y los últimos parámetros que se agregaron en ello, vamos a hacer una pausa y volvemos a conversar con Claudia Muñoz, directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza en los Lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Claudia Muñoz, directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza aquí en nuestro territorio. Y en esta segunda parte vamos a conversar sobre un poco lo que dio el resultado de la encuesta por comuna, y ahí tenemos un primer aspecto de la pobreza por ingreso, en la cual comunas como Puerto Montt y comunas como Quellón son las que tienen los índices más bajos, 12% y 12,2%. Y al otro extremo tenemos las comunas de Río Negro y de Frutillar, que son las comunas que tienen pobreza por ingreso más altos. ¿Qué podrías tú decirnos de estas dos tendencias que vemos marcadas aquí en las comunas que se hizo esta encuesta? Sí, lo primero aclarar que solo son 10 comunas las que fueron evaluadas con esta CACEN por comuna, no hay mayor desegregación en el resto, o sea, estamos hablando solo de un tercio de las comunas de la región que son las más representativas en población. Sería injusto porque no aparece Fresia, por ejemplo, que sería una candidata a tener... Podría ser. Claro, u otras, digamos, que pasaron coladas. Exactamente, entonces hacer un ranking o comparar no es justo, pero sí verlas en cada una de sus propias realidades, y lo único, si uno tuviera que tratar de buscar algún tipo de conclusiones, es que efectivamente Puerto Montt y Quellón son dos comunas que tienen industria presente, que se mueven entre la industria de salmón, industria vitícola u otro tipo de actividades. Puerto Montt es la capital regional, además tiene una industria de servicios bastante importante que podrían explicar este bajo porcentaje que tienen en pobreza por ingreso. Y por otro lado tenemos Frutillar, Río Negro, que tienen un alto nivel de ruralidad, aunque no es muy visto. La gente en general cree que Frutillar es las dos calles que son parte de Frutillar Bajo, se olvida de todo lo que es Frutillar Alto, y la gran extensión y la gran población que vive en el sector rural de Frutillar, y que podrían explicarse además por esa alta ruralidad, pero además por quizás mucha informalidad del trabajo agrícola que se puede vivir en esos territorios. Y quizás yo creo que un poco lo que tú dices, por un lado, los lugares donde hubo más dinámica de creación, emprendimiento, destrucción de empleo, pero también creación, son Quellón y Puerto Montt, también reflejadas. Y las dos comunas en las cuales no hubo prácticamente creación de empleo, en el caso de Río Negro es muy marcado eso, en el caso de Frutillar se produce una transición en los últimos 10 años de una comuna que era principalmente rural,
con más del 60% de su población que vivía de la agricultura, de la agroindustria, a una ciudad que hoy día es lo contrario, es más de 60% urbana, y la ruralidad ha disminuido, la agricultura ha perdido su importancia. Sin embargo, en estos últimos 12, 15 años no ha habido creación de empleo. Entonces se entiende por qué la pobreza por ingreso es tan grande. Y al medio yo creo que tenemos las otras ciudades que compensan un poco, tipo Osorno, que tiene una pobreza de 15,8, y otras ciudades más equilibradas, en la cual deben estar sometidas tanto a este tránsito de lo rural a lo urbano y creación, destrucción de empleo, en la cual se sitúan entre esos parámetros del 13% al 18% de pobreza. Sí, bueno, lo que comentamos, uno podría inferir ese tipo de explicaciones. Es bien difícil poder tener certeza de aquello. No hay estudios posteriores a una encuesta como esta como para explicar estos temas, pero sí podría tener mucho que ver con esto de ciudades que ofrecen o que tienen más dinámicas económicas que ofrecer en una región, en el caso de Puerto Montt, y por la condición de capital, y en el caso de Quellón, además, por lo estratégico que es para la actividad pesquera, básicamente. Porque Quellón llegó a tener cerca de 40% de cesantía en la época de la crisis de la industria salmonera, pero con la recuperación de la industria salmonera y todo su carácter de puerto hacia el sur, recupera dinamismo, y se explica por qué la pobreza por ingreso es solamente de 12,2%, a pesar de las imágenes que uno tiene en la cabeza que podrían ser distintas. Entonces, el situarse en lugares de dinamismo de creación de empleo parece que fuera una virtud de las ciudades en relación a la menor grado de porcentaje de pobres. Solo si lo vemos por ingreso, que no es nuestra apuesta también. Entonces me cuesta decir sí, porque finalmente lo que uno podría hacer con esto es el juego complejo de incentivar a que todo el mundo llegue a estas ciudades con alto dinamismo económico, pero si uno lo ve y después lo refleja en la multidimensionalidad, la realidad, y que es lo que uno ve también, no se condice con esta baja en el nivel de ingreso. Entonces pasemos a la dimensión multidimensional de la pobreza, y tenemos un caso un poco extremo en la provincia de Yanquihue y en la región, que es Los Muermos, que tiene pocos pobres por ingreso, pero aumenta explosivamente cuando la medimos por criterios multidimensionales. ¿Es la ruralidad de Los Muermos lo que influye? También pasa lo mismo en Calbuco, que sube desde el 14,5 en porcentaje de ingreso a 39,8 en el porcentaje multidimensional. Lo hemos conversado, hemos tratado de dar un análisis a este tema, y claro, efectivamente la ruralidad, el aislamiento, las condiciones de aislamiento básicamente más que la ruralidad son las que podrían afectar. Los Muermos tiene un sector muy aislado, especialmente en los sectores de la costa de Los Muermos, de difícil acceso, y para qué hablar del archipiélago de Calbuco, que tiene hartas complejidades en temas de aislamiento, que podrían explicar esta complejidad o este aumento en la multidimensionalidad. Y si uno también lo extrapola al desagregado regional, lamentablemente esta multidimensionalidad por cada una de las comunas no está desagregada como a nivel regional, pero uno podría también inferir que se debiera dar la misma situación, por lo tanto, el índice de escolaridad debiera ser el más alto. Son zonas rurales donde normalmente no se cumplía, o muchos de las personas que trabajaban ahí no cumplieron con estos años de escolaridad que se esperaba para la época en que les tocó vivir, y eso hace que aumente el índice de pobreza multidimensional, y eso además se puede ver reflejado en el tema de trabajo, en temas de seguridad social, que ahí es donde se mide el tema de la previsión, y además los temas de contrato de trabajo. Al tener escolaridades bajas o escolaridades incompletas, obviamente las posibilidades de acceder a contratos de trabajo adecuados o de mejor calidad disminuyen tremendamente. No se les puede contratar, son contratados solo por temporada, y eso hace que su calidad de trabajo los haga estar en una condición mayor de pobreza. Uno podría tratar de explicarlo de esa forma. O sea, estamos hablando de una ruralidad con bajos niveles de escolaridad, pero además con mucha informalidad en el trabajo.
Ahí, digamos, entonces, las razones por las cuales baja las condiciones en los muermos sería la influencia de la ruralidad, la contracción de la agricultura y la multidimensionalidad que tiene vías de comunicación más deficitarias, tiene menos viviendas, más baja la calidad promedio de vivienda, tiene menos sistemas de salud primaria, tiene menos sistemas de educación, porque la educación rural está más dispersa y las redes también influyen. Eso la hace aumentar a 33, que es un enorme volumen. Sí. Y lo mismo se referiría en Calbuco, en la cual, por un lado, la influencia de su inserción rural, pero también las condiciones difíciles en las cuales trabajan la gente del mar, los trabajadores del mar, la multiplicidad de islas que lo aísla y que también hacen caer fuertemente esta pobreza y la elevan a niveles de porcentaje importantes. Sí, además considerando que la Costa de los Muermos también tiene un sector importante relacionado con el trabajo del mar, además del trabajo agrícola y del forestal que también se maneja en el territorio, y en el caso de Calbuco, ligados completamente al mar de toda la vida, y eso, pero la mayor parte de las personas que habitan estos sectores trabajan en condiciones de informalidad. Son actividades que en muchos casos, algunos sin mucho registro, que era lo que además se reclamaba mucho por el tema de la entrega del bono post marea roja, que gran parte de las, especialmente mujeres que habitan estos sectores, que son recolectoras de orilla, no están registradas en el registro de pesca artesanal, por lo tanto son como inexistentes, informales, y tampoco fueron sujetos de recepción de bono. Y lo otro es que específicamente con el tema de la vivienda, también no existían, hasta el programa de habitabilidad rural, pero no existían tampoco programas de vivienda que pudieran mejorar las condiciones, o entregar una vivienda nueva en construcción en sitio propio, o mejorar, ampliar la calidad de la vivienda existente. Todos los programas estaban mirados como a nivel general, tanto la misma forma de acceso, sin entender también las pertinencias o las características sociales, culturales y productivas que tenía cada uno del territorio. Y eso efectivamente hace que también aumenten los niveles, los porcentajes de pobreza en estas dimensiones. Ahora, post marea roja, en estas comunas puede ser peor el tema si uno lo tuviera que medir ahora, porque no estamos mirando ahí, podría bajar incluso por ingreso, pero especialmente en los temas de trabajo, en el índice de trabajo, debiera tener ahí uno podría suponer que podría haber aumentado. En la encuesta, Puerto Montt, Yanquihue, la ciudad de Yanquihue y Osorno son las que ofrecen mejores índices de reducción de la pobreza. Eso tiene que ver con que son ciudades más completas, por ejemplo el caso de Puerto Montt y Osorno. Cómo Yanquihue baja tanto su nivel a nivel multidimensional, un poco llama la atención, la especificidad, siendo una comuna rural, siendo una comuna pobre, con pocas iniciativas de creación de empleo, sin embargo se ubica con un 17 y algo % en una estadística bastante aceptable respecto, mejor que Osorno en todo caso, y a la altura de Puerto Montt. Sí, en el caso de las ciudades grandes, efectivamente, bajan los niveles porque además tienen mayor acceso, no como ciudad, sino que también sus habitantes, a las distintas ofertas que tiene el mundo tanto público como privado, tanto para empleo o como para el desarrollo social, cultural y productivo en un territorio. Y eso tiene que ver con que en general la iniciativa, la política pública, pero también los privados tienen todo orientado más que nada a sectores urbanos donde hay mayores cantidades de gente, sin mirar a las comunas con mayor ruralidad. No les permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una diferencia entre el acceso, las posibilidades de acceder en igualdad de oportunidades a vivienda, a equipamiento comunitario, a salud, a educación, a unas mejores condiciones de trabajo, efectivamente bajan en los sectores rurales. Llama la atención un caso particular que es el de Frutillar, porque tiene alto pobreza por ingreso y tiene una relativa situación media respecto a la multidimensional.
menos de 1% separan el 19,9% de pobreza por ingreso al 20,7% de pobreza multidimensional. Eso significaría que respondería, digamos, a que hay poco creación de empleo o nada creación de empleo y hay relativamente una abundante construcción de viviendas sociales, que en el caso de Frutillar en los últimos 10 años subió del 40%, es decir, en relación a las viviendas que habían construidas, se construyeron en 10 años 40%, lo que le da el índice de vivienda social más alto del país. Eso aporta a la infraestructura, pero no aporta a los ingresos autónomos de la familia. ¿Sería esa la explicación más? Podría explicarse por ahí, podría explicarse porque a pesar de que hay ingresos, es alto el porcentaje de pobreza por ingresos, pero sí existe en quienes reciben o tienen contrato de trabajo una mejor calidad de su contrato. Podría explicarse también porque su nivel educacional es mucho más alto que otra. Como no tenemos el desagregado es difícil, pero sí efectivamente el que haya un mayor nivel de construcción de viviendas, con entornos adecuados, puede explicar a que la multidimensionalidad no se dispare tanto con respecto al tema por ingreso. Porque resulta coherente este flujo del campo a la ciudad, en la cual pasamos de 60 y tanto por ciento de ruralidad a 40%, esos vinieron a instalarse alrededor de la parte periférica de Frutillar Alto y de Casma. Esos fueron recepcionados en viviendas sociales. Por lo tanto, ellos siguen siendo pobres, pero tienen vivienda social, porque la cesantía rural o las pocas posibilidades o la contracción de la agroindustria y las actividades agrícolas y las actividades del pequeño campesinado no le dieron en su esfera tradicional, el ámbito rural, se fueron a las ciudades y ahí encontraron de parte del Estado la posibilidad de recibirlo y de otorgarles una vivienda social, haciendo una inversión importante que en los últimos 10 años es cerca del 40% de nuevas viviendas. Entonces sería coherente de que la pobreza rural se transformó en propietarios de viviendas sociales, pero no encontró trabajo, no tiene ingresos y por lo tanto hay tan poca diferencia entre la dimensión multidimensional, 20,7%, con la dimensión de la pobreza de ingresos, 19,9%, porque es un poco atípico respecto a las otras comunas que tienen espacios y diferencias muy importantes. Sí. Y efectivamente puede ser esa una de las razones de que quizás en los otros casos, porque las condiciones de aislamiento son más complejas, se aumenta este porcentaje. Cuando hay condiciones de aislamiento muy complejas, como en el caso de Calbuco o en el caso de Los Muermos, uno pensaría que efectivamente las posibilidades de llegar con mejores soluciones, tanto en temas de vivienda, tanto en temas de trabajo o en temas de los otros ámbitos, se hacen más complejos. En cambio, en este caso, este cambio de quizás rural a urbano ha permitido mayor acceso de las personas a una vivienda de mejor calidad, a un entorno de mejor calidad, a un trabajo de mejor calidad. Ahora, sí es importante entender que en el caso nuestro, además como fundación, la apuesta principal es a que la gente pueda desarrollar su vida en el territorio al que quiere pertenecer. Entonces, esta apuesta de apoyar el trabajo en la ruralidad nos parece muy importante y que la política pública empiece a mirar también el desarrollo de estos territorios rurales de una mejor manera. Ahí tenemos, digamos, el caso opuesto al de Frutillar, en la cual hay menos del 1%, el caso de Quellón, que tiene 12,2% de pobreza por ingreso y 27,2% de pobreza multidimensional. Es decir, faltaría el equipamiento. Es una ciudad que creció explosivamente con la llegada de la salmonicultura y que la infraestructura que acompaña es deficitaria. Eso estaría reflejando bien la importancia de avanzar hacia niveles de enfoque y de tratamiento de la pobreza, ya no solo en la dimensión del puro ingreso de lo que tengo promedio como salario mensual, sino que también en otros aspectos de la vida. En general, la región disminuye su nivel de pobreza. ¿A qué elemento tú le asignas importancia aquí en la región, habiendo ya convenido de que los promedios son poco representativos
de las comunas. Sí, la verdad, sin un afán de ser negativa, pero yo me quedaría, y cosa que es preocupante, con el alto nivel de pobreza multidimensional que tenemos, que efectivamente baja un poco, pero sí nos mantiene en el cuarto lugar del país. Para ser una región que siempre transmite tener bajo nivel de desempleo, una industria importante con el tema del salmón, más allá de la crítica, la industria del salmón siempre ha defendido la importancia del aporte económico que le hace esta región. Yo creo que hay que empezar a mirar estas otras dimensiones que tiene la medición de pobreza. Ese es un tremendo desafío, más allá de pensar en que sí, efectivamente hay empleo, pero ¿qué calidad de empleo tenemos? ¿En qué calidad de ciudad vivimos? ¿O en qué calidad de isla vivimos? Y ver qué seguridades nos entrega tanto el mundo público como el mundo privado para llevar una mejor vida para todos. Sí, ese es el tema, porque si uno lo piensa en ingresos, efectivamente hay empleo, hay ingresos, bajamos, pero en la multidimensionalidad somos la cuarta región del país. Bien, vamos a concluir este programa y Claudia Muñoz, directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, tenía una invitación a lo cual nos quería señalar. Tienes tu despedida. Muchas gracias. Sí, quiero aprovechar además la invitación y agradecer que esta posibilidad de conversar sobre la encuesta, pero aprovechar de invitar a todos los televidentes. Estamos hasta el 30 de octubre con la campaña de Profesionales Servicio País, es decir, para todos aquellos profesionales que tengan una carrera de más de 4 semestres o que estén por dar su examen de grado antes del 15 de diciembre, para que puedan vivir la experiencia de hacer servicio país, es decir, que puedan vivir un año en una comuna trabajando con personas, organizaciones y con comunidades, y es una tremenda experiencia de transformación y de aprendizaje para todos. Así que para los jóvenes que nos están mirando o para los padres que les quieran decir a sus hijos, absolutamente invitados, www.serviciopaís.cl, pueden postular ahí. Y ahí además ponen la región a la que se quieran ir, no necesariamente tiene que ser en la región de los lagos. La idea es que puedan trasladarse a otra comuna, conocer a otras regiones, conocer otras realidades, vivir un año de trabajo en comunidad, y que estamos seguros que va a ser una experiencia que también los va a cambiar para toda la vida. Bien, con esta invitación de la directora Claudia Muñoz, los invitamos a ustedes a seguir conversando desde la región de los lagos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades